Muchas gracias a Leonardo por la presentación, a Carmen Elisa porque hizo esto posible, a Javier también, y bueno, espero no decepcionarlos tanto. El concepto de filosofía de la historia en la modernidad remite a Voltaire y abarca dos aspectos. Uno, la filosofía de la historia como interpretación de la totalidad de la historia, como interpretación de la historia en su totalidad, y segundo, la pregunta por el sentido, que es una herencia de nuestra tradición teológica greco-cristiana, por un lado, y que negativamente está presente en Kant, Marx y Horkheimer. ¿Es posible encontrar un sentido detrás del flujo de los hechos históricos? Para Agustín, la historia de la humanidad, que es donde por primera vez se plantea el problema, es una lucha entre la ciudad de Dios y una ciudad terrena completamente dominada por poderes terrenos alejados de Dios por el pecado. Sobre eso no me voy a detener mucho. Ciertamente en Agustín no hay en sentido estricto una hermenéutica de la historia como se entiende hoy, pero la historia humana tiene su telos en el juicio final divino. Pero el tránsito a una visión secular, que es lo que voy a empezar a desarrollar, de la historia como algo hecho por los hombres y no plenamente controlado por la providencia, nace con la distinción entre saber y fe que se dio en el nominalismo y se realiza en el ámbito de la Reforma protestante. Si es verdad que la construcción de tal sentido culto, dice Horkheimer, constituye la esencia de toda la historia, entonces el italiano Giambattista Vico ha sido el primer verdadero filósofo de la época moderna. En efecto, su obra principal se propone mostraros la ciencia nueva, se propone mostrar que la providencia gobierna la historia humana y realiza sus fines mediante las acciones de los hombres, sin que otros posean o tengan que poseer una conciencia clara de ello. Su grandeza, la de Vico, no reside en esta construcción de la providencia, sino en las investigaciones empíricas que efectuó con vistas a dicha construcción. Fin de la cita de Horkheimer. El otro aspecto tiene que ver con la metodología que se presenta y que se pregunta, como lo dije, por la manera de acercarse al sentido y la forma de escribir la historia. Vico, citado por Horkheimer, dice que para encontrar esta naturaleza de las cosas humanas, nuestra ciencia procede mediante un riguroso análisis de los pensamientos humanos acerca de la necesidad y utilidad de la vida social. Esto lo interpreta Horkheimer así, dice, comillas, las producciones han de ser explicadas a partir de una necesidad, o dicho más exactamente, de las reacciones ante la penuria material. Fin de la cita. Un gran aporte de Vico es un método de desciframiento de la religiosidad mítica que se expresa con la siguiente frase: las más antiguas leyendas debieron de contener, esta es una cita de Vico, verdades políticas de modo que relatarían la historia de los primeros pueblos. Este principio materialista es altamente valorado por Horkheimer, pues con ello se expresa la convicción de que las concepciones mitológicas no son libres creaciones del espíritu, sino que reflejan la realidad social, aunque de manera deformada. Si transponemos esta idea no solo ya a la metafísica y al arte, tal como hizo Vico, sino a todas las formas ideológicas de la conciencia, nos encontramos con la formulación de una doctrina filosófico-histórica de extraordinario alcance. Las representaciones espirituales características de un periodo tienen su origen en el proceso de la vida social, dentro del cual la naturaleza y el hombre se encuentran en interacción. Él incluso ve en Vico un gran antecedente de Hegel, ¿no? Incluso lo va a llamar el primer gran filósofo secular de la historia. Por el otro lado, Vico considera la metafísica, la lógica y la moral como provenientes del mercado de Atenas. Nada hay pues en el espíritu que no tenga su mediación con las necesidades y con las penurias de los seres humanos, pero su momento genético no agota la pregunta por la validez o verdad que ellas pueden tener. Por ejemplo, en el caso de la lógica o la filosofía, pues ellas no se pueden reducir a ser mera copia de lo dado del mercado de Atenas, sino adquieren a su vez una independencia que permite pensar lo dado con distancia y por ello críticamente. La escritura de la historia, su narración, abre la puerta para pensar la historia de cada periodo como algo relacionado con estructuras y legalidades propias de cada época.
Antes de precisar mejor la filosofía de Horkheimer, quiero referirme como contraste a uno de sus discípulos, quien 60 o 70 años después volvió a pensar sobre el sentido de la historia. Me refiero a Herbert Schnedelbach, quien parece haber descubierto el agua tibia al criticar los llamados culturalistas por descuidar el naturalismo en su concepción de la historia. Schnedelbach parte de la distinción entre naturalismo y culturalismo para sus reflexiones. El culturalismo es un historicismo transformado y es una posición, comillas, filosófica que insiste en el condicionamiento cultural de nuestro trato con el mundo. Fin de la cita. Culturalistas son Horkheimer, Lukács, Adorno, Habermas, el Husserl tardío, Gehlen, Luhmann, Rorty, por citar algunos. Pero el éxito de la ciencia natural ha llevado a muchos a pensarse como naturalistas, y el problema reside en trazar los límites del culturalismo y pensar su posible relación con el naturalismo sin caer en el cientificismo. Su naturalismo se alimenta el de Schnedelbach en las reflexiones de Karl Lewis, quien critica tanto a Heidegger, la fenomenología y el marxismo por haber olvidado la dimensión natural de la existencia humana, un historicismo que convirtió, según Schnedelbach, el único cosmos físico en una multiplicidad de mundos históricos y la naturaleza, siempre igual del hombre, en una pluralidad de existencias históricas. ¿Están entendiendo, no? Bueno, antes de continuar, quiero presentar una distinción que es central en Schnedelbach en su crítica a los culturalistas, a saber, la distinción entre el sentido de la acción, Handlungssinn, y el sentido de la comunicación o de lo comunicado, Mitteilungssinn. El sentido de la acción en singular, dice él, se trasladó a la historia y esto es un error categorial, pues invita a pensar la historia como un sujeto autónomo que actúa como tal, pero esto no se puede realmente afirmar con sentido, dice él. El sentido de la comunicación o de lo comunicado está atado al sentido y significado de signos, textos, símbolos, imágenes y a la escritura. Dios, se dice, se manifiesta en la historia y en la naturaleza. Ellas son portadoras de un sentido que necesita ser descifrado y Kant, por ejemplo, habla de la intención oculta en la naturaleza hacia la cual debe moverse la historia humana y Hegel creía que en la naturaleza se puede conocer a Dios. Ambos sentidos, el de la acción y el de la comunicación, son reliquias de la tradición teológica y poco contribuyen a entender la historia y a ellos están fatalmente atados Hegel, Heidegger, el marxismo y la teoría crítica. La naturaleza para ellos, dice Schnedelbach, se reduce a meras condiciones marginales de la historia y el mundo es visto exclusivamente como un mundo creado por los hombres y su cultura. Pero si se piensa a fondo la naturaleza, que Schnedelbach con razón, como en la teoría evolucionista, pero si se piensa a fondo a la naturaleza, que para Schnedelbach se hace en la teoría evolucionista, debemos pensar la historia sin telos, sin un fin determinado. Debemos renunciar a una filosofía de la historia concebida teleológicamente o teológicamente, bueno, que son distintos. Como no lo hay tampoco un sentido en la naturaleza. No hay un fin predeterminado y la única manera de salvar la filosofía de la historia consiste en rescatar lo propio de ella, la narración. Ciertamente los historiadores no solamente narran, historien, pero se debe renunciar a utilizar la narración como búsqueda de un sentido oculto, bien sea en la naturaleza, bien sea en la historia. La naturaleza, dice Schnedelbach, también tiene una historia y por ello puede ser narrada, no descrita, porque todos los pasos de la evolución, los eslabones y estados intermedios pueden ser exactamente documentados. Esto no significa renunciar a dar explicaciones, pero estas disponen solo de antecedentes y factores generales como variación y selección, pero sin que se pueda deducir de ellos determinados resultados pero sin que se pueda deducir de ellos cualquier sentido, porque estos resultados, pero sin que pueda decir de ellos por qué determinados resultados evolutivos tuvieron lugar y no otros, y ante todo no se pueden establecer ningún tipo de prognosis.
La naturaleza no es únicamente algo que puede ser explicado según leyes, sino también algo comprensible narrativamente, y este es el punto de entrelazamiento, según Schneidelbach, entre cultura y naturaleza. Y la diferencia entre ambos reside en la evolución reflexiva que significa la transmisión intencional o variaciones culturales, y la transmisión también contiene la disposición sobre lo transmitido, sea en el sentido de la selección que conserva o separa. Solo con la reflexividad de la evolución se introduce el sentido de la acción en el ámbito objetivo de la historia. Fin de la cita. Pero aquí empiezo yo a criticar a Schneidelbach. Dice, él parece olvidar dos cosas de sus maestros. En primer lugar, que ellos rompieron ya con todos los rasgos teleológicos, no solo del idealismo alemán, sino también del marxismo ortodoxo. Horkheimer nunca pensó que hubiera un sentido de comunicación oculto en la naturaleza o en la historia, o un sentido que se pudiera realizar sin la actividad humana. Ya por otro lado, Horkheimer había problematizado, que es la intención un poco de Schneidelbach, la distinción dilteana entre explicación, erklären, y comprensión, verstehen, sin borrar las diferencias entre ambos. Eso lo hace en un ensayo temprano sobre Hegel. Horkheimer parte de Marx, quien con Engels considera que solamente hay una ciencia, la ciencia de la historia, y se niega a considerar naturaleza e historia como dos cosas separadas, pero sin proponer y sin presuponer dogmáticamente su unidad. Los seres humanos tienen una naturaleza histórica y una historia natural, dice Marx en la ideología alemana, y la mediación de ambas esferas se da en la industria, esto es, en las formas productivas y técnicas como el hombre se apropia y transforma la naturaleza. Con eso no pretendo echar por la borda la relación entre evolución natural y cultural, que creo que no le hubiera mostrado para nada a Horkheimer, pero su relación real, y esto creo que no lo ve Schneidelbach, o sea, su unidad y diferencia a la vez, está mediada por la actividad económica humana. La crisis ecológica actual muestra cuán entrelazados están ambas esferas, la esfera cultural y la esfera natural, y separarlos nítidamente pues es casi una tarea imposible. Esta acusación sorprende. Además, esta acusación de Schneidelbach, o esta objeción de Schneidelbach, más que frustración o crítica, si se considera un ensayo anterior del mismo autor sobre Horkheimer como filósofo moral, en el cual destaca positivamente el culturalismo de Horkheimer.